otro día estábamos empezando con el tema de las formas no estatales de lo político. Las formas no estatales de lo político son aquellas en que no hay Estado, evidentemente. La primera es la monarquía hispánica. La monarquía hispánica no es que no haya Estado. La primera estatalidad en una gran nación, dejando aparte ya las comunas italianas, que allí aparece el Estado, pero el mismo Maquiavelo no tiene idea del Estado, de lo que es lo Estado, vamos, en este sentido. Sabe lo que es lo Estado, pero es la organización del poder, sin más. Pero la monarquía católica o monarquía de España es Fernando I del Católico el primero que construye un Estado. Unifica la hacienda, por ejemplo, crea la Santa Hermandad, el ejército empieza a tomar forma, de manera que además es el invento además de la infantería, que se convierte en el ejército más fuerte de Europa durante casi 2 siglos. Los elementos fundamentales del Estado están ahí. No es que imponga una hacienda tal como que hay más adelante, pero en fin, una hacienda bastante centralizada. Lo que pasa es que como luego España llega a ser imperio y se une al imperio alemán, llega a ser imperio, etcétera, el imperio no es estatal. Hay varias formas de imperio, una es los imperios estatales y otra los imperios personales. Este es un imperio personal porque todos los reinos se unen en la persona del monarca. Entonces ahí hacia 1000 del Corral dice que hacia 1609 o por ahí se diluye al barroco, se diluye ya la estatalidad española, que eran elementos como el ejército, todas estas cosas, pero que no hay estatalidad realmente. Vuelve a entrar el Estado entra en España otra vez, pero muy difuso, con los Borbones, que lo traen de Francia, pero sobre todo con Carlos III en 1759. Carlos III es ya un déspota ilustrado, que reinaba en Nápoles, y entonces trae esto a Nápoles, trae el despotismo ilustrado, y con el despotismo ilustrado trae lo que justifica, lo que legitima, no es lo mismo justificar que legitimar, lo que legitima a la monarquía absoluta. Y en España por eso nunca ha habido absolutismo. Se rechazó el derecho divino de los reyes. La Inquisición perseguía a los que lo sostenían, etcétera, etcétera. La escolástica rechazaba el derecho divino de los reyes, era muy fuerte, no hay... entra con Carlos III, que quizá por eso estar alabado luego posteriormente y hoy, que está en la universidad, y que entra aquí, y ahí hay algo que es muy interesante, que es común a todas las monarquías católicas. Todas las monarquías católicas expulsan a los jesuitas. Esto es muy interesante porque es ya la prueba, es como la prueba fehaciente de que el Estado se ha impuesto a la Iglesia. Hay dos momentos en la historia europea, que uno es 1527, el saco de Roma, cuando las tropas del emperador, mandadas por un protestante, el condestable de Borbón, seguramente los historiadores españoles a veces lo dicen, lo decían, es que el condestable de Borbón era protestante. Bueno, probablemente si no hubiera sido protestante hubiera ocurrido lo mismo. Hubieran asaltado Roma, la sometieron al pillaje, la saquearon, etc. Esto es un momento en que demuestra ya que el Estado, por lo menos, o el poder político, no va a hacer mucho caso a la Iglesia. Porque es verdad que la lucha era contra el papado, que es un elemento que se mezcla siempre. El papado y la Iglesia. El Papa, jefe del papado, que es un Estado prácticamente, es el primer Estado que existe seguramente en Europa. Hacia el siglo XIII ya había Estado, y además se hablaba ya de los estados pontificios como los statos, se emplea la palabra stato ya en ese sentido. Tenía ya los 3 poderes, tenía la hacienda, había una especie de derecho público, que es el derecho canónico, pero además otros derechos, etc. Pero son 2 momentos clave para entender todo el proceso. El 1527 y
la expulsión de los jesuitas, no recuerdo el año, por razones además políticas. En España molestaban a los jesuitas no solo porque eran críticos con el derecho divino de los reyes, sino porque en América, cosa que a veces se pasa por alto, había no un Estado, sino eso que se llama las misiones jesuíticas, que yo las he visto, en gran parte, pues es un Estado muy extenso que ocupa gran parte de Paraguay, parte del norte de Argentina, parte de Brasil, etcétera, y sobre todo los portugueses temían que eso pudiera hacerles oposición, porque allí se refugiaban todos los indios que querían, pues, iban a refugiarse, les daban, y estaba organizado no como un Estado, sino pues una especie de gran parroquia o algo por el estilo, pero allí se sustraía, hay una película que incluso que se llama La Misión, me parece, se sustraía al poder civil. Entonces, sobre todo los portugueses, pero los españoles se añaden contra ellos. Entonces, es una de las causas por las cuales, aparte de la influencia de la Ilustración francesa, etcétera, en los dirigentes españoles, que se expulsan los jesuitas. Ahí es cuando viene ya el declive de la Iglesia. Luego ya Napoleón hace al Papa ir a París para que el corone, etcétera, etcétera. Son estos hechos que son simbólicos, pero son muy característicos. Este es el origen de cuando empieza en España la descristianización de España. Bueno, la descristianización no, las ideas más o menos subversivas, etcétera, que luego afloran en la guerra de la independencia y sobre todo después. Esto va a condicionar también el liberalismo español. El liberalismo no es estatal. El liberalismo es antiestatal, si queremos hablar de una doctrina liberal. Que yo creo que la tradición europea es liberal. Hay muchos que están contra los liberales, pero yo creo que se confunden porque buscan otra palabra que designe eso. Porque, por ejemplo, la Iglesia es liberal. Hay algo que es un ejemplo que puede servir. Maquiavelo, como saben, el Príncipe le incluye la Iglesia en el índice, pero lo incluye cuando empieza la Reforma Protestante y cuando se empiezan a agudizar las cosas, porque si no antes era amigo de los papas. Justamente murió Maquiavelo cuando estaba dirigiendo una operación junto con el papado para salvar a Roma de los españoles, etcétera, etcétera. Maquiavelo, es verdad que hay inventivas contra la Iglesia y contra el clero, pero eso no nos damos cuenta hoy, pero era corrientísimo en aquella época y en la Edad Media. ¿Han leído alguno de los arciprestes de Ita? Ahí ponen a los curas y sacerdotes, más anticlerical que eso, si queremos anticlerical con comillas. Con detalles escabrosos. Con detalles escabrosos. Hijo es que la Iglesia eso no le importa. La Iglesia, o no le importaba, lo que le importa es la herejía. Eso no le importa, aunque provenga de católicos. Bueno, pues si dicen esto y de mala fe, pues que se confiesen y ya está. A la Iglesia católica eso no le importa. La Iglesia tiene un talante liberal por definición, que luego quizás con la contrarreforma también ha ido perdiendo. Como todo el mundo. Esto que hablábamos al principio es la falta del sentido ese de la libertad que existía en la Edad Media y sobre todo en el Renacimiento. Bueno, pues Maquiavelo le incluye en el índice porque es verdad que lo que dice, que él solo le interesa la política, él no se mete con la religión, la deja aparte, la moral, la religión, todo eso, su interés era puramente político, pues es verdad que fue aprovechado por los protestantes, o puede influir en el protestantismo, pero hay que tener en cuenta que cuando se publican los libros de Maquiavelo, es en 1531-32, y el protestantismo ya había empezado, pero él no le prestó atención al protestantismo. Prácticamente la sociedad del protestantismo ya había salido a la palestra, y bueno, puede ser que sí, las separaciones entre la fe y la razón, entre lo mundano y lo ultramundano, etcétera, que establece radicalmente el protestantismo, que haya influido en ello, pero no tiene nada que ver. Bueno, pues la Iglesia, si le incluye en el índice, es precisamente en tanto en cuanto puede apoyar a la reforma, los escritos, pero no se ha metido, nunca se ha metido con él. Bueno, la Iglesia también con la contrarreforma, claro, se tiene que cerrar sobre sí misma.
porque está enfrentada seriamente al protestantismo y a los poderes. Vienen ahí sobre cosas que no nos interesan. El caso es que esto confluye todo en el regalismo, que es la versión protestante, la versión católica de la unión de la Iglesia y el Estado en el protestantismo. Unión que no es tanto unión como que la Iglesia es parte del Estado. El protestantismo, las iglesias protestantes, luteranas, etcétera, son, sobre todo las luteranas, que era entonces lo que más, y la anglicana, son parte del Estado, forman parte del Estado. Lo cual no quiere decir que permitieran el Estado, ni mucho menos. Es más, los Estados se han mantenido cristianos gracias quizá a eso, en los países protestantes, gracias a que la Iglesia formaba parte del Estado. En España y en Francia, en los países católicos, en Austria, todo eso, el regalismo es el equivalente, de que la Iglesia se puede entremeter en las cuestiones religiosas cuando toquen aspectos civiles, porque tiene, debido al derecho divino de los reyes, tiene la autoridad plena en las cuestiones temporales. La Iglesia las tiene en las espirituales, pero el papado, el Estado, lo tiene en las temporales. De manera que, claro, el problema es que los jesuitas criticaban o decían cosas, es decir, el Estado, hay un reparto ahí, el Estado le deja la moral a la Iglesia, que le venía muy bien además al Estado, pero la política se la queda a él. Es el que aplica esta separación, en cierta manera, pero siempre el Estado ya va a prevalecer. Fíjese que la fórmula del trono y el altar es muy significativo, que se dice primero el trono y después el altar. No como os hubiera dicho antes, el altar y el trono. No, el trono y el altar. Es la expresión. Bueno, esto da lugar al nacionalismo, luego, esto es el origen del nacionalismo, además se explota en la Revolución Francesa. Es decir, por ejemplo, cuando es interesante porque es una pena lo que hacen los tradicionalistas, los carlistas. Cuando Fernando VII reclama y restablece el absolutismo, es que es coherente con esta introducción del despotismo ilustrado, es el derecho divino de los reyes, que todavía está ahí, introduce el absolutismo. Y su hermano pues era tan absolutista como él, igual que Isabel II, todos eran absolutistas, porque además los liberales españoles siguen creyendo, quieren construir un Estado. Esto es el problema del siglo XIX, la construcción del Estado, que empieza por mantener el gobierno que había, sigue por el ejército, siempre es un elemento estatal, la diplomacia es un elemento estatal, se crea la Guardia Civil, se unifica la administración hay una reforma que era de Bravo Murillo que la prepara, y luego que construye el Estado realmente es Cánovas del Castillo. Estado que sale, cosa interesante, de una guerra civil. Siempre las guerras civiles han fortalecido el Estado. El Estado es contrario a la guerra civil. Donde hay Estado es muy difícil que haya guerra civil. Podrá haber el golpe de Estado. Hoy en día prácticamente donde hay Estado no hay guerra civil, hay golpe de Estado. Pero no guerra. Hombre, si un golpe de Estado fracasa, como fracasó en España, por ejemplo, puede sobrevenir la guerra civil. Pero es la única, en principio es la única posibilidad, el golpe de Estado. Que además el golpe de Estado se dio porque el Estado era muy débil, el Estado de Cánovas de Castilla era muy débil por una razón, porque el Estado en su plenitud es el Estado-nación de la Revolución Francesa, en que la nación es el sujeto, el titular de la soberanía. Y el Estado es la máquina con que ejerce la soberanía la nación. Lo que pasa es que la nación es la nación política, la nación burguesa, en este caso, en Francia, en otros países por el estilo, mientras que en España, donde prácticamente no había nación política, nación histórica, en la que hace la guerra de la independencia contra Napoleón, la nación histórica, no la nación política, que era prácticamente inexistente, nación política prácticamente no existe en España.
la quiere crear Cánovas del Castillo apoyada en el caciquismo. Los regional-sionistas, que habrán leído pues, de Ortega, Unamuno, bueno, toda esta gente, se quejan de que el Estado no es un Estado nacional. Ortega sobre todo escribió páginas diciendo que hay que nacionalizar el Estado. Este Estado no es el Estado de la nación, este tal. Intuitivamente se daban cuenta de este hecho, de que no es un Estado nacional, por tanto era un Estado bastante frágil. Y el golpe de Estado pues, no llegó a buen fin, pero quizás se organizó muy mal o lo que fuera. El ejército se dividió también, pero no llegó a fin y sobrevino la guerra civil. Después de la guerra civil, quien construye el Estado a la altura de las circunstancias es Franco. El Estado se llama Estado Nacional, imitando en gran parte bastante al Estado Nuevo portugués. Porque todos los otros elementos, el Estado Nuevo portugués de Salazar era un Estado que pretendía ser corporativo, aplicando la doctrina social de la Iglesia, prácticamente. El gobierno de Salazar no se entiende sin el cardenal Cereseira, que era íntimo amigo suyo, habían estudiado juntos incluso, lo que pasa es que el otro siguió la carrera eclesiástica, llegó a cardenal, y no se entiende la orientación del Estado Nuevo portugués, sino como un Estado corporativo, aplicando la autoridad social de la Iglesia, que bueno, la verdad es que no fue muy eficaz y para Portugal, por muchas razones, no industrializó, por ejemplo, Portugal, porque Salazar pues creía que eso tenía que ir por su paso, poco a poco, por los De Pereira se ha dicho que era el Ángel Herrera de Portugal, como equivalente. No, bueno, más que el Ángel Herrera, no, más que el Ángel Herrera, porque eran amigos personales desde siempre y entonces, pues yo no sé la relación que habría entre ellos, pero eso es así. Ángel Herrera, pues desde aquí o desde fuera, pues decía cosas, o influiría Martín Artajo, o gente de esta, pero Franco directamente. Yo no sé si vio siquiera alguna vez a Franco. Sí, Se entrevistó a solas alguna vez con Franco. Pero Salazar despreciaba un poco a Franco, sí. Porque él iba así de intelectual de la Universidad de Coimbra. Bueno, era un intelectual, pero el otro no es militar y eso, pues claro. No, nunca, vamos, según... Que no simpatizaron mucho. No simpatizaron nunca, ¿no? Pues puede ser. Y puede ser por una razón, además. Salazar es un hombre complejo, ¿eh? Sí, muy interesante. Es que es el hombre más valorado del siglo XX en Portugal. Sí, y sigue siendo. En Portugal, y si se fuera objetivo, fuera de Portugal. Hicieron unas encuestas por ver que justo cuando acababa el siglo. Ahora, sí, en televisión. Bueno, hace años y cuando acabó el siglo. ¿Quién era el hombre, la figura más trascendente del siglo XX? Sí. Portugal, y claro, les salió mal el tema. No supieron cómo hacer para taparlo, porque les salía Salazar. Bueno, pero eso pasaría aquí, si aquí hacen una encuesta no, seria. Aquí se ha machacado. Vale, en Italia podría todavía un poco con Mussolini, pero aquí en España yo no sé. Yo creo que tengo la experiencia personal de que en Galicia toda la gente con la que se habla son alguno o dos, en cuanto sale el tema tal como está ahora, hombre, quizás hace unos años en el momento no, pero ahora mismo todos dicen aquí hace falta un Franco, vamos, eso lo dice claramente. Pero ¿de qué generación y gente de 22 años o de 80. De hecho, las encuestas aquí dicen que los chicos que se definen de derechas, los jóvenes que se definen de derechas, tienen peor concepto de Franco y del franquismo que la gente que se define de izquierdas mayor de 50 años. Es posible porque la propaganda ha sido muy intensa. Pero es posible, pero no sé yo. En primer lugar no saben casi quién es. Pero eso yo creo que podría pasar, o sea que no, pero yo no sabía eso de Portugal.